Hola amigos y hermanos, muy buenos días. Pues ante las adversidades y las muchas dificultades de esta vida, uno se pregunta cuál será el propósito, por qué Dios no nos ayudará a llevar una vida completamente en paz, libre de problemas. Y bueno, cuando leemos la Biblia encontramos algunas respuestas. Hoy vamos a leer en el capítulo 10 del segundo libro de Samuel una experiencia más que vive el rey David. Y uno puede ver claramente cómo Dios le ungió como rey, cómo pasó un largo camino hasta que llegó al trono. Ahora está en el trono del pueblo de Dios y David sigue enfrentando dificultades. Ahora vamos a ver una situación que pasó precisamente frente a los amonitas. Dice en el versículo 1, pasado algún tiempo, murió el rey de los amonitas y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó, debo ser leal con Hanún, hijo de Nahas, tal como su padre lo fue conmigo. Así que envió unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún, su rey. ¿Y acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a espiar la ciudad para luego destruirla? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afectaran la media barba y que les rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas, y así los despidió. Tenemos un evento muy especial porque David simplemente quiso ser muy político con el hijo de alguien que había sido muy amigable para él, el rey de los amonitas, y que había sido el rey Nahas. Y ante la muerte de su amigo, el rey Nahas de los amonitas, él simplemente quiso enviar una comisión para darle el pésame a su hijo, a Hanún. Pero como siempre pasa, a veces los asesores y los consejeros de una autoridad, en lugar de hacer bien, hacen mal, y ahora hicieron mal porque le hicieron creer que David había enviado realmente espías para destruir su ciudad. Así que en los versículos siguientes vamos a ver cómo el rey amonita pues se sintió ofendido por David, y lo que le hizo fue algo muy ofensivo, porque a los que había mandado les cortó su barba por la mitad, que era algo realmente ofensivo para un israelita, y les cortó sus ropas pues de la mitad del cuerpo hacia abajo. Y enseguida, pues tanto el rey David como este rey Hanún de los amonitas van a llamar a sus ejércitos y se van a enfrentar una guerra. Y dice en el versículo 9 que Joab, el que era el general de los ejércitos de David, se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los asirios. Y el resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai, para que enfrentaran a los amonitas. A Abisai le ordenó, si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme. Y si los amonitas pueden más que tú, yo iré a tu rescate. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Repito esta última frase, dice, le dijo a su hermano, ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Este versículo, el versículo 12, es uno de esos versículos memorables, un versículo que uno debería de aprender de memoria, porque tiene un gran contenido. Y es que este texto es una sabia palabra para todos los hijos de Dios que estamos viviendo en medio de dificultades. En muchas ocasiones uno se pregunta, ¿y qué es lo que debo de hacer? Uno quisiera que de repente oír una voz del cielo de un ángel que le diera claramente la señal de lo que uno debería de hacer. Y aunque leemos la Biblia y encontramos los mandatos y las promesas de Dios, hay muchas cosas que no alcanzamos a identificar qué sería lo correcto por hacer. Y la palabra que ahora le da Joab a su hermano Abisai es una palabra muy prudente, porque marca una línea muy delgada entre lo que Dios hace con su pueblo, pero también lo que nosotros debemos hacer.
Y lo que Dios espera que nosotros hagamos es que seamos personas valientes y esforzadas. Cuando Dios llamó a Josué para que guiara al pueblo de Dios después de Moisés, las palabras que les dijo fue: esfuérzate y sé valiente. Al mismo tiempo le dijo: no dejes de leer las escrituras ni de día ni de noche, no te apartes de ellas, léelas de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que en ellas está escrito. Pero las primeras palabras fueron: esfuérzate y sé valiente. Y ahora Joab le dice a su hermano: ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y dejemos que el Señor haga lo que bien le parezca. Queridos amigos, este es un hermoso mensaje porque en muchas ocasiones nosotros nos esforzamos y pensamos que dependemos únicamente de nuestro esfuerzo. Y entonces es cuando juzgamos de si las cosas salen bien: es que tuve buena suerte, es que soy una persona muy hábil. Pero si las cosas salen mal, entonces decimos: es que soy un fracasado, es que yo no soy tan inteligente como otros. La verdad de las cosas es que cuando somos hijos de Dios, es Él quien obra nuestro futuro, es Él quien logra nuestras batallas. En el camino probablemente tendremos algunos errores y Dios se va a ocupar de enmendar nuestro camino, se va a ocupar de guiarnos, de corregirnos. Decía el rey David en el Salmo 23: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y decíamos que la vara que guiaba con el que el pastor guiaba a su rebaño no era para golpear a sus ovejas, era simplemente para guiarlas. Para cuando una oveja caminaba, que iba por una vereda y de pronto se desviaba para querer comer del fruto de alguna plantación del trigo, y él tenía que corregir a la oveja, tenía que regresarla al camino y con su vara la regresaba al camino. Bueno, nosotros tenemos que estar sensibles a estar siguiendo los deseos necios de nuestro corazón y cómo Dios va a enderezar, va a corregir nuestra vida. Cuando nosotros queremos ir por encima de eso, es cuando entonces podemos incurrir en lastimarnos y en dañarnos más, que es algo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Pero lo que Dios espera de nosotros es que tengamos ánimo, que pongamos todo nuestro esfuerzo en aquello que es nuestra responsabilidad. Y Dios es soberano y Dios sigue gobernando. Aunque nosotros obremos bien y nos equivoquemos, Él sigue gobernando. Y en el amor que Él tiene, el domingo el pastor Loya decía en nuestra reunión dominical que Dios nos castiga. Dice: porque no voy a dejarlo que se equivoque, por amor a mi hijo lo voy a corregir. El castigo de Dios no tiene el sentido de causarnos dolor. El castigo de Dios tiene como propósito corregirnos, regresarnos al camino para que nosotros no nos perdamos. Pero la exhortación de esta mañana es: ánimo, ánimo. Vamos a levantarnos, vamos a trabajar al máximo de nuestras fuerzas, cumpliendo con nuestras responsabilidades. Y la frase que más me gusta es: y que el Señor haga lo que bien le parezca. Nosotros nos esforzamos, buscamos, estamos orientados, enfocados en ser obedientes. Nos alimentamos de las promesas de Dios en la Escritura y el resultado será lo que Dios ha determinado. A veces no entenderemos por qué las cosas suceden como suceden, pero siempre estaremos tranquilos de que Él está al control. Él va a obrar su voluntad en nosotros. ¿Qué le parece si oramos como el Señor Jesús, buscando que su voluntad se cumpla en nuestra vida? Padre Celestial, muchas gracias por la vida, por las fuerzas. Gracias por la salud que nos das para levantarnos esta mañana de la cama. Gracias porque en medio de la enfermedad y del dolor, tú manifiestas tu presencia en medio de nuestro dolor para infundirnos aliento, para infundirnos esperanza. Y esta mañana yo quiero orar por aquellas personas que ven este video, que probablemente se sienten cansadas, se sienten agobiadas. Como el Señor Jesús dijo: vengan a mí y yo los haré descansar. Y en esta mañana queremos mirar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, porque es Él quien obra en medio de la adversidad para rescatarnos, para darnos ánimo, para darnos esperanza. Nosotros vivimos porque Él vive. Nosotros nos levantamos con una expectativa de tu bendición en nuestra vida, porque el Señor Jesús
ha logrado en la cruz del Calvario esa bendición para nosotros. Oh Padre, yo te ruego que tu Espíritu infunda de tu ánimo en todos aquellos que se han reconocido como tus hijos a través del Señor Jesucristo, y que ellos puedan en este día cumplir sus deberes, y dejamos, Señor, todo el resultado lo dejamos en tu mano. Hay resultados que no vamos a poder entender, pero lo dejamos en tu mano para que tú nos sigas guiando. Corrígenos cuando sea necesario, pero también infúndenos el ánimo para cumplir con nuestras responsabilidades. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.